Y a un año de las elecciones presidenciales en Venezuela, la tensión política y la percepción internacional sobre el régimen de Maduro se mantiene en el centro del debate. ¿Y esto por qué? Porque uno de los términos que ha recuperado fuerza en las últimas semanas, en los últimos días, es el del cartel de los soles, una designación utilizada en documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos que involucra a altas figuras del chavismo en narcotráfico transnacional. A la par, la autorización para que Chevron reinicie operaciones en Venezuela y pronunciamientos como el de Marco Rubio dan luz sobre lo que podría estar en juego a mediano plazo. Hoy nos acompaña Gaby Peroso para explorar qué significan estas señales en términos políticos, económicos y de soberanía. Bienvenida, Gaby, como siempre. Un gusto tenerte con tus perspectivas. Hola Laura, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Mira, hay una diferencia clave, ¿no? Entre la forma en que se ha hablado internacionalmente del Tren de Aragua y del Cartel de los Soles. Mientras el primero ha sido documentado como una red criminal con presencia en varios países, el segundo, ciertamente, es una designación que involucra directamente a funcionarios de alto nivel del gobierno de Maduro. El Departamento de Justicia, como sabemos, no solo utiliza este término, sino que incluye a Maduro en acusaciones formales. ¿Qué implicaciones tiene que hoy se hable del cartel de los soles como una categoría política y penal que liga directamente a Maduro y no solo una red criminal como el Tren de Aragua, ¿no? Sí, mira, yo creo que justamente el gobierno de Estados Unidos está escalando y dándole sobre todo plataforma legal y jurídica a futuras acciones que desconocemos cuáles podrían ser Mm. porque sería entrar en el campo de la especulación. Todo esto nace de una nueva orden ejecutiva que hizo el presidente Donald Trump a principios de su mandato, en donde poco a poco va comenzando a enumerar algunas organizaciones terroristas. Entre ellas estaba el Tren de Aragua. Ujú. El tema aquí es que ya estamos hablando del cartel de los soles. Incluso llama la atención, Laura, porque llegó a ser un mito, decían que eran teorías de la conspiración, que no existía realmente un cartel como tal, sino que estas personas estaban involucradas en el tema del narcotráfico, pero que no existía esa estructura. Entonces, ellos definitivamente definen y designan a esa estructura criminal, adicionalmente tomando base de lo que hizo justamente el Departamento de Justicia durante la primera administración de Donald Trump. Y aquí incluso escala aún más. Ya no se tratan de casos en los tribunales de Estados Unidos, Ujú. hay más de 100 personas procesadas con relación al narcotráfico por diferentes casos y en diferentes jurisdicciones aquí en Estados Unidos, pero aquí ya se está haciendo una designación de un estado narcocriminal, de además de un estado terrorista, que justamente pone a disposición del gobierno de Estados Unidos una cantidad de herramientas que no sabemos cómo se van a utilizar y hasta dónde podrían llegar. Incluso aquí tengo algunos de los puntos. Dicen que, por ejemplo, Al Soleimani, que era una alta posición en el gobierno y que adicionalmente comandaba esas fuerzas de acción, de alguna manera se justificó la acción de Estados Unidos de asesinarlo con un dron a través de la Carta de Naciones Unidas que habla justamente de la legítima defensa anticipada. Es decir, hay una doctrina que se puede aplicar en materia internacional dentro de la jurisdicción en Estados Unidos. Lo catalogan de organización terrorista extranjera y a partir de allí entonces le permite a Estados Unidos justamente utilizar las acciones materiales para combatir a esos grupos terroristas que adicionalmente apoyan de manera material a todas estas organizaciones. Ya no estamos hablando, Laura, de encubrimiento, sino de que forman parte de. Adicionalmente, llama la atención que esa designación que se alimenta del Departamento de Justicia, viene del Departamento del Tesoro y nombra específicamente a Nicolás Maduro y nos imaginamos entonces que vienen otros nombres. Esto le permite a Estados Unidos trabajar con agencias de inteligencia de otros países, coloca en una situación muy incómoda
a presidentes como Lula da Silva, a los mandatarios de Turquía que todavía tienen negocios con Nicolás Maduro. No es lo mismo un indictment en 2019 Ujú. que se quedó ahí en una gaveta a que nuevamente lo coloquen como un terrorista y cada acción que ejecute a partir de ahora es vista como tal. Y eso obviamente le puede complicar la situación muchísimo más en el ámbito internacional. No, y a diferencia de muchas denuncias internacionales que quedan en lo retórico, sabemos que esta acusación no es simbólica, ¿no? Que se trata de una imputación formal, ¿no? Con fines de extradición, incluso respaldada por documentación judicial, y es una señal poco habitual en la política internacional, Gaby. Claro, es que ya tú estás haciendo la plataforma legal y jurídica para para acciones a futuro. O sea, no es lo mismo escuchar a Donald Trump, a Marco Rubio decir, no, sí, el narcorrégimen, se robaron las elecciones, a que tú lo estructuras a través de una orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva también da cuenta de lo que hizo el Departamento de Justicia, en donde hay una cantidad de evidencias. Ahora hay una designación por parte del Departamento del Tesoro y todo eso lo dibuja internamente e incluso internacionalmente para que se puedan ejecutar acciones. No sabemos, Nicolás Maduro viaja a un lugar y podría entonces otra nación colaborar con él y poder entonces permitir el arresto u otro tipo de acciones. Yo no creo que esto sea casual, no tienen por qué hacer tanta estructura jurídica si no la van a utilizar. Y hay que entonces entender que ahora sí podrían utilizar todos los medios a disposición para ejecutar algún otro tipo de acción. Ojo, no sabemos, la voluntad política se puede quedar allí. Hay quienes aseguran que esto simplemente se trata de retórica, de ellos hablando por un lado porque han existido contactos directos con Nicolás Maduro y de alguna manera tienen que lavarse el rostro. Pero hasta ahora yo quiero confiar en que esto tiene una estructura que se basa en unas evidencias y que designa a este régimen de una manera completamente distinta. Nos recuerda a temas como el dictador Noriega en Panamá. No sabemos si va a ocurrir una extracción ni nada de que se le parezca, pero ¿y por qué no? O sea, por lo menos se están sentando las bases jurídicas y ya no se trata simplemente de declaraciones. Ahora, el secretario Marco Rubio publicó un comunicado a un año de las elecciones en Venezuela en donde critica la normalización del régimen de Maduro y llama a mantener la presión política. No es una voz cualquiera. Rubio ha sido además una de las figuras claves en la política de Estados Unidos hacia Venezuela en los últimos años. ¿Cómo se lee este mensaje de Marco Rubio en este momento político? ¿Es un pronunciamiento para reavivar de alguna forma la presión sobre Maduro? Incluso va más allá Ujú. la declaración el secretario de Estado. Él dice, Nicolás Maduro Moros no es el presidente de Sí. Venezuela, es el jefe del cartel de los soles. Su régimen es completamente ilegítimo. Ahí apunta al tema de las elecciones, que además las desconocen no solamente las que ocurrieron hace un año impulsadas por María Corina Machado, sino incluso las del pasado, que ya se las había robado y justamente Estados Unidos reconoce a la Asamblea Nacional que fue electa durante esos años. Él va con todo. Aquí lo que me preocupa es que no sé si existe una división interna Ujú. dentro de el gobierno de Donald Trump, porque por un lado están estas designaciones que yo creo que tienen nombre y apellido. O sea, Marco Rubio ha impulsado y ha elevado el carácter del régimen de Nicolás Maduro a este estatus criminal que justamente podría llevar a muchas otras acciones, pero yo creo que hay algunas voces dentro de esa administración que apuntan a todavía tener conversaciones con Nicolás Maduro, a que se diera la liberación de los rehenes e incluso que se otorgue esta licencia petrolera. Entonces, allí, si hay cierta división, obviamente comienza a haber debilidad por parte de las acciones de Estados Unidos. Esa podría ser mi preocupación. Yo creo que Marco Rubio lo tiene muy claro, pero no necesariamente toda la administración. Y Marco Rubio a veces tiene la última palabra, pero a veces no.
Ahora, se nos acaba el tiempo y no puedo dejar de preguntarte sobre la autorización a Chevron para reiniciar operaciones en Venezuela, porque según Bloomberg se dio con aprobación directa del Departamento del Tesoro, pero observadores señalan que esta apertura no se puede entender aislada de las negociaciones políticas y humanitarias, ¿no? Entre ambos países, en particular por la liberación de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas. ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Le da luz verde a Chevron? ¿Es una contraprestación a cambios políticos o humanitarios en Venezuela? Bueno, en primer lugar, Chevron nunca se fue de Venezuela, Sí, y eso lo hemos venido describiendo a lo largo de cada una de las semanas que conversamos, Laura. Ellos tenían como la prohibición de seguir extrayendo petróleo. Hay incluso sí. quienes aseguran que esas operaciones no cesaran, por lo menos el tema del mantenimiento. Cambian de posición porque definitivamente no era la posición adoptada por la administración Trump, y por eso apunto a que supuestamente pueden haber divisiones internas dentro del gobierno de Donald Trump con respecto a este tema. Lo cierto es que ellos tienen una preocupación fundamental y que siempre le hemos apuntado aquí. En primer lugar, cuando las sanciones no tienen unos pasos adicionales, definitivamente lesionan la economía del país y terminan pagándola los ciudadanos. Lo hemos dicho muchas veces, no me gustaría decirlo porque yo creo que estos regímenes hay que presionarlos, pero es una realidad. Y adicionalmente está el tema China. China se había hecho, ¿te acuerdas? La semana pasada revisamos cómo a través de Malasia y otros actores estaban mandando todo ese petróleo para allá. El tema geopolítico está bien caliente en el mundo. Yo creo que Estados Unidos toma una decisión completamente práctica. Dice, Chevron sigue en suelo en suelo venezolano, podemos extraer o no el petróleo, y supuestamente esa licencia no le va a dar regalías ni impuestos al régimen de Nicolás Maduro. Me llamaba la atención que tanto Mario Díaz Balar como Carlos Jiménez como María Elvira Salazar, que han sido tan vocales con respecto a este tema, le daban un respaldo al presidente Donald Trump con esta medida definitiva, que no la toma el Departamento del Tesoro de manera aislada. Eso no existe. Tienen que haber habido conversaciones, y obviamente se lleva entre el régimen y la dictadura y el gobierno de Donald Trump. No lo hace una secretaría distinta al Departamento de Estado. El tema es hasta dónde va a llevar esto y esa preocupación fundamental del tema de China. Al margen de eso, yo creo que hay que también enfocarse en esa designación que podría entonces traer sorpresas, porque además el presidente Donald Trump es impredecible. Si hay alguien que podría ejecutar algo que jamás pensáramos, es precisamente él. ¿Y qué escenario ves más probable? ¿Un efecto dominó de flexibilización para Europa o una acción aislada con fines estrictamente energéticos? ¿Qué le dice esto al venezolano, sobre todo de a pie, que no ve mejoras reales en su calidad de vida? Sí, bueno, y no va a haber mejoras reales en su calidad de vida, lamentablemente, Laura. Puede haber un pequeño alivio porque nuevamente entran a la rosca los dólares provenientes de Chevron. Si le dan la autorización a Chevron, sí o sí le van a tener que dar también licencias privadas a las europeas. No las vamos a ver. Va a ser un poco lo que pasó con la administración de Joe Biden, que en principio había una licencia general que todo el mundo sabía de qué se trataba y luego se hicieron privadas, y tenemos entonces solo la promesa de que sí no se van a pagar regalías y que no va a caer dinero a los Directo. bolsillos del régimen de Nicolás Maduro, aunque en la primera administración dijeron eso y terminaron descubriéndose que sí, que Nicolás Maduro recibía dinero. No sabemos cómo van a hacer esta nueva licencia, si es exactamente la misma que otorgó Joe Biden. Sí o sí, el régimen de Nicolás Maduro va a recibir dinero, lamentablemente, pero ellos han asegurado que no, y lo dicen también los congresistas. Vienen también licencias para Europa, pero lo podrían estar manejando de una manera aislada. Es el tema del negocio petrolero entre las compañías, pero la actuación del gobierno de Donald Trump con respecto a Venezuela podría ser este tratamiento netamente criminal. Hay quienes dicen es una contradicción. Tú no puedes tratar y negociar con un criminal
pero creo que hay temas pragmáticos ahí de las empresas y del tema petrolero que lo han ejecutado ambos gobiernos y que han dicho, bueno, Chevron tiene que seguir vivo, no sabemos exactamente las razones, pero si acaso controlan el flujo de dinero hacia Nicolás Maduro, sí sería una tremenda buena jugada porque le pone freno a China, igual permaneces en suelo venezolano y no le estás dando dinero directamente al régimen de Maduro. Y a pesar de los cambios, ¿no? De ciertas aperturas económicas, incluso hay más de 800 presos políticos en Venezuela, según organizaciones de los derechos humanos, y los índices de represión no han disminuido. Algunos temen que la comunidad internacional esté cediendo en principio para ganar estabilidad, y yo me pregunto, y te pregunto incluso, si Maduro es un mal necesario. Oye, yo espero que no sea un mal necesario. Yo creo que es desgaste, Laura. O sea, la comunidad internacional, hay un impulso, por ejemplo, la movilización de María Corina Machado a través de la elección, moviliza a esas denuncias y la comunidad internacional actúa y luego se adormece porque hay otros asuntos, hay otras prioridades y nos quedamos en un limbo. Pasó un año, parece mentira, se acaba de cumplir y obviamente la comunidad internacional estuvo apoyando durante los primeros meses, pero cuando esa llama se va bajando ya el interés no es el mismo. No creo que sea un mal necesario, yo creo que es gravísimo, por ejemplo, que Gustavo Petro y Nicolás Maduro ahora están haciendo como un lugar de distensión en donde no sabemos qué van a hacer en esos territorios que van a ocupar. Me imagino que poder comercializar con todo lo ilegal sin límites y esto obviamente son señales muy peligrosas para el hemisferio en donde la comunidad internacional debería actuar. Pero hablan de las sanciones, vuelven a poner un poquito, vuelven a flexibilizar. Mientras no haya una línea de acción que se mantenga en el tiempo, es muy difícil y de eso justamente se apoya Nicolás Maduro. Pero no creo que sea un mal necesario, yo espero que sea un mal erradicable y que las naciones entiendan que tienen que trabajar en conjunto y a través de este tipo de designaciones esto se lo permite. Los cuerpos de inteligencia de las democracias podrían trabajar de una manera completamente distinta para erradicar este mal que además se esparce a otras naciones del hemisferio. Gaby, esta conversación estuvo como el cubito, sustanciosa. Ay, Dios Muchísimas mío, pero gracias. a la vez sin soluciones, eso es lo que me frustra. Bueno, pero por lo menos le damos un poquito de luz a la gente para que entienda cómo está el panorama político en Venezuela y en el mundo y sobre todo la implicación de Estados Unidos en Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre, con tus perspectivas y por supuesto será hasta el próximo martes. Bye bye, gracias. Chao, chao. Y ustedes no se aparten porque en la próxima parte justamente vamos a estar conversando con alguien muy especial. No se pierdan esta entrevista que venimos con ella a continuación.